Saludos, gente, bienvenidos a La Justicia Contigo. Me acompaña Jesús Novo y no lo tenemos aquí en el programa para hablar de leyes, inmigración, sino para hablar de su cumpleaños. ¿Cuántos cumpliste el sábado? Me dijeron. Sí, como no. Bueno, según mi mamá eran 58, pero honestamente no sé. Yo creo que son menos. ¿Tú crees que son menos? Sí, por lo Pero menos me siento de menos. ¿cómo se sienten? ¿Se sienten como 80? No, que va, como de 40. Bueno, te felicito, danos la fórmula. Jesús, bienvenido al programa. Queremos consultarte lo siguiente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración acaba de anunciar nuevas trabas para obtener el permiso de empleo a través del asilo. Ya no hay que esperar 150, sino 365 días. Hay un pocotón de cosas que se complican. Cuéntame cómo ves tú estas nuevas restricciones. Pues sí, Luis, en realidad trabas es lo que son. Me parece que has usado la palabra correcta, porque todo esto está hacia evitar que más personas entren a los Estados Unidos, que más personas puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esto es para que las personas que están pensando entrar y pedir asilo, pues lo piensen dos veces, que piensen, bueno, ya no es como antes, yo entraba y pedía mi permiso de trabajo, pedía asilo, pedía permiso de trabajo y inmediatamente, bueno, a los 150 días podías aplicarlo. Eh, ya no, ahora tienes que esperar 365 días, más allá de que tu asilo sea válido, de que tu asilo sea un asilo fuerte, sólido, no importa. Que los oficiales de inmigración que reciben las aplicaciones que se llaman afirmativas no pueden recomendar que se otorguen o que se nieguen, sencillamente ellos las miran y absolutamente nada, o sea, no pueden recomendar que se aprueben esas aplicaciones, lo cual, por supuesto, envía a las personas hacia atrás muchísimo tiempo. Otra cosa que esta misma regulación consideró fue que las personas que no entren por un punto de entrada a los Estados Unidos, o sea, tú cruzaste la frontera y te detuvieron, pues entonces ya no vas a poder aplicar para asilo. Me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque si una persona tiene un asilo válido, o sea, no importa por donde tú hayas entrado, me parece a mí, pero es como está en estos momentos y eso ya se pone en efecto ya. Pero es que una persona que pide asilo lo pide porque está en peligro, se siente amenazada si entra corriendo por la frontera, sea por México, sea en un avión, como en una de las historias que te vamos a poner más adelante de un muchacho cubano que se tuvo que meter en la zona de equipaje de un avión porque trabajaba ahí y entra porque está en pánico, siente que su vida está en riesgo. Tiene que entrar ilegal. O sea, la mayoría de la gente. Y entonces esta nueva restricción aborta la posibilidad de que pueda tener el asilo, el permiso de trabajo, etcétera. Exacto. Y entonces lo más triste de todo es que cuando tú después vayas a aplicar a tu residencia, te van a preguntar cómo te ganaste la vida mientras esperabas en la residencia. Bueno, por un año no pudiste trabajar, o sea, que cómo tiene que haber sido caridad de otra gente. O obviamente lo que ellos esperan que tú digas que trabajaste ilegalmente, lo cual siempre va a ser una mala idea, porque si trabajas ilegal en los Estados Unidos sin tener permiso de trabajo, eso te puede evitar que te den ningún tipo de beneficio de inmigración. No, y sobre todo el familiar que generalmente ayuda al que recibe, dice, bueno, entonces, ¿será que también lo tengo que mantener? Lo cual se le dificulta más todavía el proceso a la persona. El Departamento de Ciudadanía e Inmigración plantea que esto es para evitar los asilos superfluos, los asilos, los permisos de trabajo que no corresponden con la realidad. Es una manera de filtrar peticiones fraudulentas y abusar del asilo y del permiso de empleo. En realidad hay muchas maneras de filtrar esas aplicaciones frívolas, esas aplicaciones superfluas. O sea, esto, castigar a las personas que tienen un asilo válido, que tienen un asilo sólido, que son perseguidos de verdad, que tienen que salir huyendo de sus países, castigarlos así, diciendo, ¿sabes qué? No vas a trabajar por un año entero o no te vamos a dar permiso para que trabajes por un año entero. Me parece que eso no va a filtrar nada. O sea, eso, si la gente tiene miedo y se siente perseguida, van a seguir saliendo y van a seguir cruzando la frontera, porque es la única forma que pueden escapar. Bueno, Jesús, te quiero poner un video de una chica centroamericana que salió corriendo con su hijo de Nicaragua. Estaba siendo amenazada por las maras, obviamente en pánico. Ella no tenía el sueño americano, ella tenía las ganas de vivir. Cuando regresemos, me gustaría que me hablaras del miedo creíble. ¿Cuándo es
tal y cuándo puede ser sujeto a malas interpretaciones por parte de las autoridades? Tomé una mochila, eché lo que pude y salí. Yo salí a las 3 de la mañana. Salí y me escondí en esa caseta. El niño tenía bastante frío. Entonces estaba esperando a que pasara el primer autobús a esa hora. Solamente pensé en salvarle la vida a mi hijo, porque tenía miedo a que se cobraran con él o conmigo, que me podían. Ellos cuando les deben el impuesto de guerra, ellos a veces, si son mujeres, las ultrajan o las hacen sus mujeres para que, entonces, la verdad yo no quería eso. Yo he trabajado muy duro para que al final me pase eso. La verdad que me he sentido muy bien aquí. Hay veces que me preguntan, ¿vas para arriba? Yo les digo la verdad que yo no tengo sueño americano. Yo no decidí estar aquí. Yo lo hice porque tenía que salir. El miedo creíble básicamente es que tú pases ese primer paso que exige la ley de asilo. O sea, que seas perseguido por una de los factores que están reconocidos, o sea, religión, opinión política, pertenencia a un grupo, género, cosas así. O sea, son cosas que están reconocidas y que entonces haya sido perseguido por o el gobierno o un grupo del gobierno o sea, un grupo que el gobierno no puede controlar. En este caso, por ejemplo, en Centroamérica, las maras, ¿no? No son grupos gubernamentales, pero son grupos que el gobierno no puede, que se le han ido de las manos. También existen los casos de violencia doméstica, donde los esposos abusan de las esposas. Uno lo que tiene que probar para probar miedo creíble es básicamente esto, o sea, lo mínimo, que por lo menos tú sientes ese miedo. Ahora, claro, eso no quiere decir que te van a dar tu asilo, porque después el asilo lleva un estándar un poco más alto. El miedo creíble es un estándar bien bajo, solamente tienes que cumplir con lo mínimo. Por ejemplo, si tú vienes y pides asilo porque tú dices, bueno, yo pido asilo porque asalté un banco y ahora la policía me persigue, eso no es miedo creíble, ¿me entiendes? Sencillamente violaste las leyes de tu país y es normal que la policía te persiga. En el caso cubano, que tienen 60 años en este infierno, una persona que dice que no tengo cómo ganarme la vida, llega a Estados Unidos y dice, mira, es que mi vida depende de que me quede aquí. El gobierno pudiera decir, no, pero es que esa situación tiene 60 años, es algo que ya es parte de la vida de ustedes, no es algo que pueda ser miedo creíble. Sin embargo, esta persona siente con toda validez que su vida está en riesgo. ¿Se puede pelear algo así? La ley de asilo divide entre un refugiado económico y un refugiado político. Si tú vienes estrictamente por un problema económico, no consigo trabajo porque soy una persona que no estoy con el gobierno, pero en realidad no has sido perseguido, no has sido detenido, no te han llevado preso, no te acosan. Quizás eso sea un poco más difícil probar que está motivado políticamente y quizás ni siquiera llegas a pasar lo que se llama el miedo creíble. Tú tienes que hacer un testimonio bien fundamentado de tu opinión política, de por qué huiste. Entra en vigencia esta nueva restricción el 25 de agosto. ¿Qué pasa con la gente que ya introdujo la petición para tener su permiso de empleo? Y también te pregunto si hay chance antes del 25 de agosto de aplicar algo, entrar en proceso sin esta restricción. Sí, definitivamente. Antes del 25, afortunadamente en los Estados Unidos las leyes no se pueden aplicar retroactivamente, sobre todo para perjudicar a alguien. Y en este caso, todas las personas que hayan aplicado antes de la fecha en que entra en vigor esta nueva ley o este nuevo balance ejecutivo, pues estas personas no van a tener ningún tipo de problema. O sea, pueden acogerse a lo que existía antes, que son los 150 días, que en realidad después se convertían en 180 días. Pero bueno, sí pueden acogerse a las normas que existían antes de que entre en vigor esta nueva disposición ejecutiva. Caso de asilo adentro está pero muy difícil para ganarlo. Las preguntas, ¿por qué saliste de tu país? Si alguien tiene una aplicación pendiente, debe hacerlo ya, no debe ponerse a esperar.
porque en realidad este es el momento de hacerlo antes de que entren en vigor. Así va a poder aplicar para su permiso de trabajo mucho antes. Citaciones de la policía, citaciones de la policía. Cartas de advertencia, cartas de advertencia. Lecciones de la policía, certificados de lecciones. Todo eso traducido al inglés. Brevemente explícame por qué cambiaron de 150 a 365 días para revisar la veracidad de tu miedo creíble y de todo tu proceso. No, básicamente es, como te decía, es para que la gente no esté, para quitarle el estímulo a las personas de que entren y pidan asilo, porque entonces saben que no van a poder aplicar para el permiso de trabajo hasta después de un año, en vez de solamente unos 5 meses, que era como era antes. Te quiero presentar el video de Junier para que lo recuerdes, un muchacho que trabajaba en el departamento de carga de los vuelos Cuba-Miami, y en un momento que vio una oportunidad dijo, nada, la agarró, se metió de polizón en el avión y llegó aquí a Miami y logró el asilo. Estaba en la bodega donde ponen las maletas, estaba en la bodega delantera del avión. Ahí era auxiliar general en servicios aeroportuarios, que me dedicaba a la manipulación de equipaje y parqueo de aviones. Fueron minutos donde estaba presente el miedo, el pánico, la incertidumbre. Estaba muy nervioso y cuando aterrizó el avión, un manipulador abrió las puertas y cuando él me vio se sorprendió, se echó para atrás como asombrado, ¿no? No esperaba eso, lógicamente, y mi reacción fue bajarme y pedir agua y decir gracias a Dios estoy vivo y estoy aquí en los Estados Unidos. Fue una verdadera locura, fue una verdadera locura. Yo les recomiendo que traten de, por todos los medios, hacer una migración segura. El caso de este muchacho fue un caso excepcional porque los polizones son una de esas personas que no tienen derecho a aplicar para asilo, o por lo menos no tenían. Esto ha cambiado, obviamente, con este caso de este muchacho. Se le permitió aplicar, no solo se le permitió aplicar para asilo, sino que se le concedió el asilo, lo cual fue una gran victoria. Por supuesto, lo que se decía siempre, de nuevo, volvemos a lo mismo. Ahora lo que van a hacer es estimular a la gente que se monte de polizones en los aviones y venga y pida asilo. Sin embargo, no ha pasado. O sea, ¿cuánta gente ha entrado de polizones después de este caso? Ninguno. Esto en realidad, este muchacho tenía un miedo creíble, muy serio. Tenía persecución, que sabía que se le venía encima el mundo si no se iba del país, y esta fue la oportunidad que tuvo. Afortunadamente la Corte de Inmigración reconoció esto y le permitieron aplicar para el asilo. En Cuba, sobre todo, muchas personas trataron de salir secuestrando lanchas o secuestrando aviones, y eso entonces provocó que no se les permitiera aplicar para el asilo, y hoy en día no se les permite. Y los polizones eran otra cosa que estaban tampoco, no se les permitía. No había una manera de que esa persona estaba lo que se llama pretermitted en el lenguaje de inmigración. No podían aplicar para el asilo. Claro, el Departamento de Inmigración sostiene con esta nueva restricción que van a evitar situaciones donde está envuelto el crimen, es decir, van a agregar nuevas condiciones que pueden verse como criminales. ¿Qué nuevo pudiera haber si antes era considerado ser polizón, antes era considerado hacer algún acto delictivo? ¿Qué nuevo delictivo puede considerarse con una restricción como esta? Claro, eso lo hemos comentado entre los colegas, y una de las cosas que pensamos es que, por ejemplo, el pago a coyotes, ¿no? O el pago a oficiales del gobierno, de los gobiernos por donde pasen las personas, que eso obviamente son crímenes, esas cosas son ilegales. Eso ahora yo creo que aunque no está claro, no se especifica, pero me parece que estas van a ser las cosas que se van a tomar en cuenta. Por ejemplo, un pasaporte falso. Algún tipo de identidad, cualquier cosa que sea que rompa la ley. ¿Qué pasa si tienes algún familiar que hizo algo fraudulento intentando el asilo? ¿Eso te puede afectar? Solamente lo que te pase a ti es lo que te pueden achacar. No, lo que ha hecho otra persona, eso no, tú no tienes control sobre eso, y en realidad no te pueden culpar, te pueden condenar por una cosa que no hayas hecho tú. Pero, por ejemplo, muchas veces antes los familiares iban a buscar a Cuba, iban a buscar a sus familiares en yates rápidos y los traían para acá. Los familiares en realidad estaban violando la ley, pero sin embargo la ley de inmigración, hasta en cuanto a eso, tiene un pequeño, como un escape. Te permite, si tú estás trayendo a un familiar, si el tráfico humano que tú estás haciendo es trayendo a un familiar, te permite un escape, te permite un perdón, te permite que puedas pedir algo que te exima de culpa en cuanto a eso.
pero las personas que, o sea, si tú estás en Cuba y te viene a buscar un familiar, tú te montas en tu lancha, o sea, no, tú no eres culpable de nada. En realidad tú estás violando la ley de entrada a los Estados Unidos, obviamente, porque estás entrando sin permiso, sin una visa o sin algún tipo de permiso del país, pero en realidad tú no estás cometiendo ningún otro delito. Tu familiar puede que lo esté cometiendo, pero en realidad eso no se te puede achacar a ti. ¿Qué se necesita para consignar el asilo político, el permiso de empleo, que todo el proceso transcurra exitosamente? Bueno, la ley de asilo dice que tú tienes que probar que o has sido perseguido o temes persecución en el futuro, ya sea por un grupo gubernamental o un grupo, como te decía, que el gobierno no puede controlar. Y esa persecución tiene que haber sido basada en esos puntos que te decía. Origen nacional, religión, pertenencia a un grupo particular, opinión política. Se agregaron ciertas cosas también, se agregaron, por ejemplo, orientación sexual, a medida que fue caminando el tiempo. Si uno puede probar alguna de esas cosas y la puede probar o sea, contundentemente, pues entonces es muy probable que puedas obtener un asilo político en los Estados Unidos. Es importante que alguien que esté pensando aplicar para asilo político o que alguien que piensa venir a los Estados Unidos y aplicar para asilo político y después hacer una aplicación para miedo creíble, contacte a un abogado de antemano. O sea, es muy importante que estén instruidos, que estén informados. Por supuesto, nunca se le va a inventar nada. Nosotros no estamos aquí para inventar, para hacer aplicaciones frívolas, pero sí estamos para orientar y estamos para que las personas que tienen reclamos válidos, pues entonces nosotros los podamos ayudar. Una cosa importante, Luis, que se me olvidaba, es que, por ejemplo, una persona que ha estado o puede ser enviado a otro país, por ejemplo, un ciudadano, una persona que tenga ciudadanía, un cubano que tenga ciudadanía doble, que tiene ciudadanía española y tiene ciudadanía cubana, y por mucha persecución a la que haya sido puesto en Cuba, esa persona tenía la opción de viajar a España y ya en España estaba lejos de esa persecución. Eso es otra cosa que puede impedirte aplicar para asilo político. Si tú puedes ir a otro país, si otro país te acepta y tú puedes ir a ese país, o si has estado en ese país y decidiste continuar hacia los Estados Unidos, pues puede que te nieguen tu asilo político. Ahora hay también ciertas regulaciones que te exigen que tú apliques para asilo en el primer país que tú vas. Por ejemplo, las personas entran a México y después vienen a los Estados Unidos, cruzan por la frontera. Bueno, ahora las regulaciones exigen que tú apliques para asilo político en México y que entonces pruebes que el gobierno mexicano te negó de ese asilo para que tú puedas aplicar para asilo político en los Estados Unidos. Muy bien, Jesús, una pregunta. Una persona que tenga dudas te puede llamar o te puede escribir sin costo para que tú orientes y después la persona decide si procede a hacerse el proceso contigo. Sin duda, Luis. Aquí estamos para eso. Nos pueden llamar, como sabes, al 305-261-7000. También pueden escribirnos. Tenemos varios correos electrónicos. El mío personal es novo@gallardolawyers.com. Pero también tenemos info@gallardolawyers.com, pueden inmigración@gallardolawyers.com. O sea, tenemos varias. Yo lo que les aconsejo es que entren a nuestra página web, que es www.gallardolawyers.com, y ahí vean todas las cosas. Tenemos varios links donde se puede pinchar y le va a llevar directamente a los correos electrónicos. También tenemos un chat, una persona que puede hablar, o sea, le podemos ayudar hablando. Hay muchísimas formas de contactarse con nosotros y definitivamente insto a todo el que tenga un problema, que esté pensando en aplicar para asilo político, que entonces se comunique con nosotros. Bueno, ya lo saben, o también le pueden dar clic al enlace de Facebook de Gallardo Law Firm que está en esta transmisión y hagan su pregunta gratis. Creo que quedarse con la pregunta es el error más grande, ¿no, Jesús? Sin duda, o sea, vas a estar pensando toda tu vida después si podías o no podías haber aplicado para asilo, si podías o no haber residido permanentemente en los Estados Unidos, haberte eliminado ese peligro que corres, ¿no? Estando en un país que te persigue, donde las autoridades te están persiguiendo. Definitivamente, cuando uno piensa una cosa, debe actuar en ella inmediatamente. Ese es el mejor momento. Siempre me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para aplicar para asilo? Bueno, el mejor momento es ahora, que ya lo pensaste, obviamente. Es como para comenzar una dieta, como para comenzar a hacer ejercicio o dejar de fumar. Es lo mismo, en el momento que lo piensas, ese es el momento que lo tienes que hacer. Una persona que está fuera de Estados Unidos te puede escribir y iniciar un proceso de asilo con ustedes.
Sin duda, nos pueden escribir por correo electrónico, hasta nos pueden llamar. Nuestros teléfonos reciben llamadas internacionales. Le vamos a dar una consulta completamente gratis. Nosotros no cobramos por la primera consulta en un caso de migración. Van a recibir orientación. Por supuesto, como te digo, nunca vamos a decirle que digan mentiras, ni que cometan fraude, ni que hagan cosas que no se deben hacer, pero sí le vamos a dar la orientación en su caso, un caso válido que tengan de asilo, cualquier tipo de reclamo que tengan, nosotros se lo vamos a ayudar. Bueno, ya sabes, gente, lo peor que uno puede hacer es quedarse con la duda, quedarse atrapados pensando que eso es muy complicado. Creo que hay que tomar acciones y decidir hacer un cambio, llamar a algún abogado de Gallardo Law Firm que nos oriente o alguien que pueda soportarnos, ayudarnos, si está en Estados Unidos, empezar a crear los vínculos para ver cómo podemos legalizar nuestro estatus. Las personas que se sienten acosadas, perseguidas en sus países, que quieren salir, piénsenlo dos veces, o sea, se están poniendo muchas trabas, se está volviendo difícil, cada día más difícil aplicar para asilo político, pero sin embargo, yo sé que las personas que necesitan salir porque se sienten acosadas, se sienten perseguidas, pues entonces deben definitivamente consultar con un abogado antes de tomar ese paso. Es una cosa que va a ser importante que consulten porque le va a aumentar inmensamente las oportunidades de que reciban su asilo político. Gracias, eso es importante. A ver, cuando uno es inmigrante, uno siente que no tiene derechos. Obviamente que uno llega de último en la cola, en la fila, y tiene que respetar las normas del sitio, pero eso no significa que uno se tiene que sentir menos o que no tiene derechos. Uno, porque ser humano, tiene derecho a vivir bien, ser feliz y prosperar. Eso es importante como inmigrante. A veces uno lo olvida y se siente menos. Eso no puede seguir sucediendo. Un abrazo para todos. Gracias por estar. Vamos a sumar fuerzas como comunidad y vamos hacia adelante. Gracias por acompañarnos. Chao.